Hola, buenas tardes. Nuestro equipo va a presentar acerca de la seguridad social en Alemania. Nuestro equipo está conformado por Carlos, Omar, Citlali, Josué, Toño y su servidora Jimena. Espero les guste y aprendan algo al respecto. En el presente año 2021, el gasto que se ha hecho en seguridad social, que abarca los meses de enero, febrero y marzo, ha sido de 204 millones de euros y los ingresos que se le han dado a este mismo sistema han sido hasta esa fecha de 188 millones de euros. Esto es del presente año. El año anterior, el año 2020, el gasto total que se hizo fue de 778 millones de euros y los ingresos que se le hicieron al sistema fueron de 742 millones de euros. Estas cifras están abarcando alrededor del 2 al 3% del PIB total de Alemania. Entonces, también no hay que olvidarnos que el sistema de seguridad social allá está constituido por 5 seguros, los cuales son el de enfermedad, el de dependencia, el de pensiones, el de desempleo y el de accidentes, donde se van haciendo aportaciones obligatorias entre el empleado y el empleador. Entonces, por ejemplo, para el seguro de enfermedad se estaría aportando alrededor del 14.6% de los ingresos laborales del trabajador, y esta cifra se va a dividir en la mitad, y entonces estaríamos hablando que el empleado estaría dando 7.3% de aportación para el seguro de enfermedad y el empleador estaría dando el otro porcentaje, que es el mismo. Entonces, también hay que notar pues que este sistema está siendo prácticamente financiado por las mismas aportaciones voluntarias que se le van haciendo. Entonces, lo que hace, donde entra un poquito más el Estado, es en delegar las tareas a las instituciones, a las aseguradoras que van administrando estos fondos, ¿no? Entonces, también otra cosa para tomar en cuenta es que en Alemania la edad de jubilación es por ahora de 65 años, aunque se ha hecho el anuncio que para el 2029 se hará de 67 años en general, y que la esperanza de vida en ese país en el 2020 fue de 81 años en general para toda esa población. Alemania tiene uno de los sistemas de seguridad más completos. Como en otras democracias avanzadas, el gasto social constituye la mayor parte del gasto público. En 2018 se destinaron al gasto social unos 996 mil millones de euros, lo que equivale al 25.1% de su Producto Interno Bruto. Los sistemas de seguridad social del estado de bienestar tienen una larga tradición que se remonta a la época de la industrialización alemana. En la segunda mitad del siglo XIX, como ya lo habíamos visto, el canciller Bismarck fue el pionero en implementar los seguros obligatorios. Y siguiendo con la información solicitada, ¿a quién cubre? Como en México, el sistema cubre a diferentes personas, dependiendo del giro, la edad o género y obviamente del seguro que ocupan. Pero un extranjero puede ser acreedor a los seguros en caso de trabajar en Alemania, sujeto a las cotizaciones obligatorias y a las prestaciones de la seguridad social. Existen casos específicos en que aún trabajando en Alemania se puede cotizar para empresas de otros países, pero pues eso ya es un tema más profundo. ¿Qué servicios ofrece? El sistema de seguridad social consta de 3 pilares en Alemania. La seguridad social obligatoria, que depende del tipo de seguro, aunque en su mayoría pues lo son. Un caso es el seguro de salud o enfermedad, obligatorio para todos los trabajadores dependientes y financiado principalmente por contribuciones, dividido 25% empleadores y 75% los trabajadores, hasta un cierto límite de 6.000 euros. La atención social, que pues más adelante se verá en la sección de pensiones que abordaremos. Y la asistencia social, para todos aquellos con ingreso debajo de la necesidad básica, financiado con impuestos de los contribuyentes del país.
La seguridad social en Alemania está compuesta legalmente por 5 ramas, que son seguro de enfermedad, que toda persona con residencia fija en la República Federal de Alemania está sujeta al seguro médico obligatorio. Las estancias breves en Alemania también requieren un seguro médico, ya que sin él se rechaza el libramiento del visado. Seguro de dependencia. La protección social en Alemania se completa con una compensación de cargas familiares. Luego de nuevos aumentos en los subsidios por hijos entre 2018 y 2019. Las familias perciben ahora de 204 euros mensuales por el primer y segundo hijo, 210 euros por el tercero y 235 euros a partir del cuarto, que serían entre 4.900, 5.060 y 5.660 pesos mexicanos respectiva y aproximadamente a la fecha de hoy. Otro también es el seguro de pensiones. Algo interesante de este país es que con la reforma que se creó, por ejemplo, la jubilación sin recortes a los 63 años en determinados casos y una pensión complementaria para las madres, como reconocimiento al esfuerzo de criar a los hijos. Las mujeres que criaron hijos antes de 1992 no disponían de las facilidades del día de hoy que tienen los padres para llevar a sus hijos a guarderías y en consecuencia tuvieron menos oportunidades en el mercado laboral. Su dedicación a los hijos se reconoce como esta pensión. Y a comienzos del 2020, el Gabinete Federal aprobó la creación de una jubilación básica. Quien ha realizado durante por lo menos 33 años aportes al seguro de jubilaciones y ha ganado poco, recibirá en el futuro un monto adicional que mejorará su jubilación. Está el seguro de accidentes, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. El seguro ocupacional de accidentes lo paga la empresa y cubre los accidentes mientras trabajas. Todos los empleados, incluidos los que están en prácticas, están cubiertos por este seguro, independientemente de sus ingresos. En caso de accidente ocupacional o enfermedad ocupacional, el seguro ocupacional de accidentes estatal cubre pago completo del tratamiento médico, asistencia para la integración ocupacional, asistencia para la integración social y asistencia suplementaria, y prestaciones en efectivo a los asegurados y sus dependientes sobrevivientes. Por último tenemos el seguro de desempleo. El seguro de desempleo obligatorio proporciona unos ingresos durante un plazo de tiempo determinado a las personas desempleadas, siempre y cuando hayan estado aseguradas durante los últimos 2 años y estén buscando un nuevo empleo, claro. Además, la Agencia Federal de Empleo asiste a los desempleados en busca de nuevo empleo con otras ofertas de asesoramiento y mediación. ¿Cuáles son las cuotas para cada servicio? Bueno, esto es muy importante. La cantidad a pagar es un 15.5% del salario bruto de la persona. Pero si es trabajador por cuenta ajena, o sea, trabajador de una empresa particular, este porcentaje se reduce a un 2.8%, ya que el complementario 7.3% lo paga la empresa. El sistema de pensiones alemán está basado en 3 pilares. Estas pensiones proceden en su gran mayoría de un sistema obligatorio de reparto, cuyos derechos pensionables se calculan por puntos. En el primer pilar tenemos a las pensiones sociales. El objetivo principal de estas es reducir la pobreza entre las personas mayores de una edad determinada. También pretenden evitar que la mala suerte acumulada durante la vida laboral se perpetúe en la vejez y reduzca la calidad de vida de los mayores. El principal problema de estas pensiones es que desincentivan el trabajo y el ahorro de la parte de la población que tiene derecho a recibirlas. Estas pensiones son destinadas a todas aquellas personas mayores que carecen de recursos, pues son prestaciones de ayuda social. Los criterios de elegibilidad para ser acreedor a esta pensión son los siguientes. Se examina la situación vital y laboral de la persona. Esta debe haber alcanzado la edad de jubilación, que puede variar entre 65 y 67 años. No es necesario que tenga una nacionalidad alemana y la cuantía puede ser mayor o menor de acuerdo a los ingresos del hogar. Además de contar con pensiones sociales, el sistema alemán financia al menos una parte de sus pensiones con sistemas de reparto,
que son sistemas que graban el trabajo con un impuesto y transfieren la recaudación de ese impuesto a los jubilados que cumplen determinadas condiciones. Este es el segundo pilar del que hablaremos. La pensión pública de reparto es un sistema de pensiones obligatorio y que se adquiere a lo largo de la vida laboral cotizando en la seguridad social. Hasta ahora ha soportado un peso principal del sistema alemán de pensiones y representa ingresos medios de en torno a un 37.5% sobre el último salario, sobre una tasa de sustitución total, sumando las tres fuentes de pensiones del 50%. Es calculada por contribuciones de toda la vida laboral y dicha contribución es hasta un salario límite que actualmente es de aproximadamente 6.000 euros al mes. Su tiempo mínimo de contribución es de 5 años. La cuantía se determina por el número de puntos acumulados en la vida laboral y su valor en el momento de la jubilación. Se basa en un sistema pay-as-you-go, referido a que los trabajadores de hoy pagarán a los jubilados de hoy. Las condiciones de elegibilidad a considerar son las siguientes. Primero, se tiene una edad mínima. Hasta 2012, la edad de jubilación era de 65 años. Para los asegurados nacidos después de 1947, la edad de jubilación regular se está elevando progresivamente por etapas desde el 2012. Para los siguientes años de nacimiento, la edad de jubilación ordinaria aumenta inicialmente en un mes más. Posteriormente, la edad de jubilación se eleva en etapas de 2 meses al año. Por ejemplo, si el asegurado ha nacido en 1948, su edad ordinaria de jubilación fue de 65 años y 2 meses. Entonces, para los nacidos en 1964 y posteriormente, la edad normal de jubilación será de 67 años a partir de 2029. También se puede jubilar a los 65 años sin penalización siempre y cuando se acrediten al menos 45 años cotizados. Existe también la jubilación anticipada a los 63 años para aquellos trabajadores nacidos antes de 1952 y que acrediten al menos 45 años cotizados. Los motivos principales para solicitar esta pensión es por largas carreras profesionales, es decir, el número de años de alta, o por trabajar en condiciones difíciles como penosas o tóxicas. El segundo criterio a considerar es el periodo mínimo cotizado requerido. Causar derecho a pensión requiere que se cumpla un periodo mínimo de carencia, que se mide generalmente por los años de cotización. Para percibir una pensión de jubilación, debe cumplirse un periodo de carencia de 5 años. Se suman todos los meses y el mínimo ha de ser 60 meses, y de esos 5 años, 12 meses han de corresponder a la Seguridad Social alemana. La evaluación de si se cumple el periodo de cualificación se realiza en meses, no en años. Si éste se cumple, un empleado podrá recibir su pensión completa. Cabe destacar que no hay diferencia de edad y condiciones para la jubilación entre hombres y mujeres. No obstante, las diferencias pueden venir por el hecho de que los periodos de interrupción dedicados por los padres y madres para criar a sus hijos son considerados como cotizados a efectos del periodo de cualificación. Para el caso de nacimientos de hijos anteriores a 1992, se pueden reconocer hasta 30 meses de tiempo de crianza, y en el caso de los nacimientos posteriores a esa fecha, hasta 36 meses. ¿Y cómo podemos calcular esta pensión? El importe de la pensión se calcula sobre la base de la suma de las cotizaciones realizadas. Está basado en un sistema de puntos. El trabajador obtiene puntos pensionables, cuyo valor dependerá de que la contribución que se haga en un año se base en una renta mayor o menor que la media de los ingresos de todos los contribuyentes. Llegada la fecha de jubilación, se computan los puntos de cada año y dicha suma se multiplica por el valor de un punto, el cual es establecido por el gobierno. El financiamiento para esta pensión se da a través de cotizaciones del empleador y del trabajador. Cabe destacar que en calidad de trabajador por cuenta ajena, si se ejerce una actividad cuyos ingresos son superiores a un nivel marginal, está obligado al pago de las cotizaciones del seguro de enfermedad, dependencia, desempleo y, por supuesto, de pensiones.
La cuantía de su cotización para una cobertura representa un determinado porcentaje de su salario. Normalmente, el 53% de la cotización corre de su cuenta y alrededor del 47% a cargo de su empresa. Solo los empleados que ganan menos de 5.400 euros al año quedan exentos de su obligación a cotizar. El tipo de cotización a los seguros de pensiones es un 18.6% del salario bruto hasta un tope según datos del 2019 y se divide a partes iguales entre la empresa y el empleador. Se pronostica que para 2025 esto incrementará hasta en un 20%. Este pilar cuenta con varios tipos de pensiones. Hablaremos de la pensión por invalidez. Todas las personas aseguradas en el régimen del seguro de pensiones, es decir, todos los trabajadores por cuenta ajena y determinados grupos de trabajadores autónomos que perciben unos ingresos superiores a los mínimos, están asegurados en caso de invalidez. Se concede esta pensión si un asegurado, debido a una reducción de su capacidad de ganancia por cuestiones de salud, ya no tiene la capacidad de ejercer una actividad en las condiciones habituales del mercado de trabajo. Cuando esta incapacidad se da durante al menos 6 horas al día, es denominada pensión por incapacidad parcial de ganancia, mientras que si la incapacidad se da durante al menos 3 horas al día, es denominada pensión por incapacidad total de ganancia. Para obtener esta pensión, se debe aportar pruebas de que ha abonado al menos 60 meses de cotización al seguro, que es el periodo mínimo. Además, se debe mostrar que se ha cotizado a título obligatorio durante 3 de los 5 años anteriores al inicio de la incapacidad general de ganancia. Este periodo de 5 años puede estar compuesto, por ejemplo, por el tiempo de incapacidad para el trabajo, desempleo, formación escolar y crianza de los hijos. En cuestión al alcance de la cobertura, la cuantía de la pensión depende de la cuantía de las cotizaciones a la seguridad social pagadas durante su vida del asegurado. Además de los periodos de cotización, otros periodos exentos de cotización o con una cotización reducida pueden influir a la alza sobre la pensión. Otro tipo de pensión en este pilar es la pensión por vejez. Todas las personas aseguradas en el régimen del seguro de pensiones están cubiertas por el seguro de vejez. La pensión de vejez se concede como contraparte del trabajo realizado durante la vida activa. Está sujeta a requisitos de edad y de un periodo mínimo de cotización, el cual es de 5 años con periodos de sustitución. Se tiene en cuenta todos los meses civiles por los que haya abonado las cotizaciones y los periodos de educación de un hijo menor de 3 años en el cálculo de los periodos de carencia, de 5, 15 y 25 años. Para el periodo de carencia de 35 años se tiene en cuenta todos aquellos periodos que dan a derecho a una pensión. Por ejemplo, es el caso de los periodos de formación y de los periodos de educación de un hijo menor de 10 años. Uno de los aspectos importantes es que si al cumplir a la edad de jubilación solo se quiere reducir su actividad profesional, puede solicitar tan solo una pensión parcial, equivalente a 1/3, la mitad o 2/3 de la pensión completa. Asimismo, puede renunciar a solicitar la pensión. Si al cumplir los 65 años no ha solicitado percibir la pensión de vejez o solo ha solicitado una pensión parcial, la pensión al tipo máximo que le será abonada posteriormente se ve incrementada de una cuantía igual al 0.5% al mes, equivalente al 6% al año, de la cuantía de la parte que no ha solicitado percibir. Además, como mencionamos anteriormente, la edad de jubilación normal se ha elevado progresivamente a los 67 años de 2012 a 2029, comenzando con quienes nacieron en 1947. Para todos los nacidos después de 1963 se aplicará la edad de jubilación normal de 67 años. Los asegurados podrán jubilarse a la edad de 65 años sin que se reduzcan sus pensiones si han completado 45 años de cotizaciones obligatorias precedentes del empleo y los cuidados prestados y de periodos de educación de los hijos hasta los 10 años de edad. No hay restricción de acumulación de rentas.
Existen 3 situaciones para la pensión por vejez. Tenemos la pensión anticipada. La edad de jubilación para las pensiones anticipadas se ajustará a la nueva edad de jubilación normal. Sin embargo, no se realiza ningún ajuste para los tipos de pensiones que están destinados a desaparecer. Para estas pensiones, la edad de jubilación normal sigue siendo de 65 años. Puede solicitarse una pensión anticipada, obviamente, con un porcentaje reducido, a partir de la edad de 63 años, después de cumplir 35 años de periodos de afiliación al seguro de pensiones. Los asegurados nacidos antes del 1 de enero de 1952 pueden solicitar esta pensión si han completado una duración mínima de afiliación de 15 años, han cotizado a título obligatorio por un empleo o trabajo asegurado durante 8 años durante los 10 años anteriores al inicio de la pensión, si carecen de empleo al inicio del abono de la pensión, si han estado en situación de desempleo 52 semanas en total tras cumplir 58 años y 6 meses, o han trabajado a tiempo parcial por motivos de edad durante al menos 24 meses antes del inicio del abono de la pensión. Se tiene también la pensión por discapacidades graves. La pensión de vejez para las personas con una discapacidad grave puede ser solicitada por aquellos asegurados que han cumplido 65 años, tienen el reconocimiento de una discapacidad grave al inicio del pago de la pensión y han cumplido el periodo de carencia de 35 años. Es posible el pago anticipado de dicha pensión con una minoración de su cuantía a partir de los 62 años. Y por último está la pensión de vejez para las mujeres. Las mujeres pueden percibir una pensión de vejez con una minoración desde que cumplen 60 años, si han cotizado a título obligatorio durante más de 10 años con posterioridad a su 40º cumpleaños. El periodo mínimo de afiliación al seguro es de 15 años. No obstante, las aseguradas nacidas en 1952 y con posterioridad ya no pueden solicitar esta pensión de vejez. En cuestión a la jubilación y al final del trabajo remunerado, los empleados no tienen que dejar de trabajar para recibir su pensión. Los únicos requisitos necesarios son la edad y el periodo de carencia. Sin embargo, su pensión se reduce gradualmente si se jubila anticipadamente y sus ingresos superan un cierto límite, actualmente 6.300 euros anuales. Una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, no se aplica ningún límite a los ingresos adicionales obtenidos. Si un empleado recibe su pensión después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación y continúa trabajando, ya no tiene que cotizar a la Seguridad Social. El empleador sí que ha de hacer sus cotizaciones por el empleado. Se podrá seguir trabajando más allá de los 67 años con una bonificación del 6% por cada año extra trabajado. La solicitud es obligatoria si se quiere cobrar pensión, de lo contrario no se cobrará. Un dato importante es que en Alemania no existe límite legal de edad máxima de jubilación para los empleados fijos. Una relación laboral no finaliza automáticamente cuando un empleado comienza a percibir su pensión o tiene derecho a recibirla, ni el empleador puede rescindir unilateralmente la relación laboral por esta razón. Por lo tanto, es común acordar en el contrato de trabajo un límite de edad. En este caso, el contrato de trabajo termina cuando el empleado tiene derecho a recibir la pensión de jubilación. Este tipo de cláusulas también aparecen en los convenios colectivos. Un empleador también puede decidir establecer un plan de prejubilación que permita a los empleados dejar de trabajar y recibir una prestación por la pérdida de salario. No existen ayudas públicas para sufragar los costes de tales planes de prejubilación, que por lo tanto deben ser financiados en su totalidad por el empleador. Otro tipo de pensión en este pilar es la pensión por accidente de trabajo. Esta se da si debido a un accidente del trabajo o a una enfermedad profesional, su capacidad de ganancia se reduce al menos un 20% durante más de 26 semanas tras el accidente. Su cuantía depende del nivel de reducción de su capacidad de ganancia, así como de sus ingresos profesionales anuales, es decir, los ingresos de los 12 meses civiles anteriores a que se produjera la eventualidad asegurada. Por el contrario, si el fallecimiento de su cónyuge se debe a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional, se tiene derecho a una pensión de supervivientes. Esta pensión asciende al 40% de los ingresos profesionales anuales del causante fallecido. Si usted tiene 47 o más años
o se encuentra en una situación de invalidez profesional o general de ganancia. Además, si tiene a cargo un hijo con derecho a una prestación con orfandad. Si es usted más joven y no tiene a su cargo a ningún hijo, percibirá durante 2 años una pensión anual equivalente al 30% de ingresos profesionales del causante fallecido. También existe en determinadas ocasiones un pago único de capital en lugar de la pensión. Por último, y de la mano con la pensión de trabajos por accidente, se tiene la pensión por supervivientes. Todas las personas aseguradas en el régimen del seguro de pensiones están cubiertas también por el seguro de supervivientes. Tenemos la pensión de viudez y la pensión de orfandad. La pensión de viudez se concede al cónyuge o pareja en una relación declarada. El derecho está sujeto a una duración mínima de la afiliación de 5 años de cotización y periodos de sustitución. La duración mínima de la afiliación puede considerarse completada si el asegurado ha fallecido como consecuencia de un accidente de trabajo o poco después de haber completado su educación o formación. Además, para que un cónyuge tenga derecho a una pensión, el matrimonio debe haber durado en principio al menos 1 año. Cabe destacar que se puede solicitar un fraccionamiento de la pensión. En vez de cobrar las prestaciones de cónyuge y de viudedad, según el procedimiento habitual, los cónyuges pueden, mediante declaración conjunta, solicitar que los derechos de pensión adquiridos durante la vida común sean fraccionados. Los requisitos son que los 2 cónyuges deben tener cada uno un mínimo de 25 años de periodos que dan derecho a la pensión. El matrimonio debe ser posterior al 31 de diciembre de 2001 y ambos debían tener en dicha fecha menos de 40 años. Para el caso de la pensión de orfandad, se concede tras el fallecimiento de una persona asegurada a los hijos, normalmente hasta los 18 años. El límite de edad se amplía hasta 27 años si el huérfano sigue una formación escolar o profesional. Se abona una pensión parcial de orfandad cuando uno de los progenitores sigue vivo. Se abona la pensión de orfandad completa si ambos progenitores han fallecido. La pensión de orfandad para huérfanos de padre o de madre asciende al 10% de la pensión a la que se tenía o hubiera tenido derecho el causante más un suplemento de orfandad. Para los huérfanos de padre y de madre, esto asciende al 20% y se reduce en un 10.8% como máximo si el asegurado fallece antes de la edad de 63 años. Por último, tenemos el pilar de las pensiones capitalizadas. El sistema de pensiones estatales por puntos es el único obligatorio en Alemania. Sin embargo, desde la reforma de las pensiones alemanas en 2001, ha aumentado la cobertura de los sistemas voluntarios capitalizados, de planes de empleo y de planes personales. Según la OCDE, en 2011, los planes de empleo daban cobertura al 56.4% de la población en edad de trabajar y los planes personales del 35.2% de ese grupo de edad, pero la cuantía total de los fondos acumulados en esos planes ascendía solo al 5% del PIB. Las pensiones capitalizadas pueden dividirse en 2, los planes de empleo y los planes personales. Hablemos de los planes de empleo. En las empresas tienen la posibilidad de elegir entre 5 maneras diferentes de proporcionar pensiones de empresa a sus empleados. El primero de estos es la reserva en libros. Este consiste en que la empresa se compromete a pagar pensiones que provisiona en su balance, pero sin separar legalmente los activos. Se trata de una obligación directamente exigible a la empresa, que asegura el pago en el momento de la jubilación. En esta se protegen los derechos de los partícipes si se produce la quiebra de la empresa en la que trabajan. Segundo, tenemos los fondos de apoyo. En la promesa del pago de la pensión se realiza a través de una entidad independiente que no está sujeta a límites de inversión o impuestos por el supervisor gubernamental. Las empresas contratantes conservan el compromiso de pagar las pensiones. También tenemos los seguros directos. En la promesa de la pensión se ve cumplida con la adquisición por la empresa de un plan de previsión asegurado en nombre del empleado. La pensión se pagará a través de la aseguradora, pero la empresa mantiene la responsabilidad subsidiaria. Luego, tenemos también los fondos de previsión. Este sistema también es operado por un tercero, normalmente constituido como una mutua de seguros o una entidad pública.
La característica específica de este sistema consiste en que la entidad aseguradora debe estar supervisada por el regulador gubernamental y debe cumplir con los requisitos estrictos de inversión. Por último, tenemos los pension funds. En este, el sistema es similar a la anterior. Sin embargo, la entidad gestora de las aportaciones tiene mayor libertad en sus inversiones, a pesar de que también está supervisada por el regulador gubernamental. En el caso de planes personales con el objetivo de incentivar el ahorro, el gobierno alemán emprendió en el año 2001 una reforma para así crear un sistema voluntario de pensiones multipilar con subvenciones públicas e incentivos fiscales. En primer lugar tenemos los planes Reister. Son planes privados fuertemente regulados por el Estado alemán. Los puede suscribir cualquier persona que cotice a la Seguridad Social y están subvencionados por el Estado. Las cuantías de esas subvenciones dependen de la renta y del número de hijos de los suscriptores. Sus prestaciones se cobran a partir de los 60 años en forma de rentas vitalicias o pagos programados. Las aportaciones a estos planes y las rentas que generan están exentas del pago de impuestos, pero sus prestaciones tributan como rentas en el momento en el que se perciben. En este su objetivo fundamental es premiar el ahorro. Dicho plan hace posible que aquellos ciudadanos con menores rentas vean fomentado su ahorro, ya que sus aportaciones personales se ven premiadas con otras realizadas por parte del Estado. Para que una persona reciba la aportación máxima del Estado, tendrá que aportar al menos un 4% de sus ingresos anuales. Posteriormente, otra reforma tuvo lugar para así poder extender el modelo anteriormente implantado a los trabajadores por cuenta propia. Se trata de los planes RURP. Son rentas vitalicias y están disponibles desde 2005. Cualquiera puede suscribirlas, pero se diseñaron pensando en los trabajadores por cuenta propia como sus principales beneficiarios. Las aportaciones tienen deducciones fiscales crecientes. En 2005, los suscriptores podían deducirse hasta el 60% de las aportaciones hasta un máximo de 12.000 euros, pero está previsto que este máximo alcance los 20.000 euros en 2025. Según la OCDE, en 2012, el 35% de los alemanes en edad de trabajar habían suscrito alguno de estos planes. Desde las reformas Riester y RURP, la elevada dependencia del sistema público de pensiones presente hace unos años está viéndose sometida a un proceso de cambio en el que la tasa de sustitución se compone de manera progresiva de una mayor. Ok, bueno, en este apartado vamos a comenzar a platicar un poquito de las nuevas reformas que han sufrido al día de hoy o que se han modificado esta parte de la seguridad social que se tiene en Alemania. Vamos a comenzar con una parte específica que tiene que ver con la seguridad social, sí, pero con la parte de pensiones más específicamente. El 9 de marzo del año en curso, el Parlamento Federal aprobó una votación nominal controvertida. En esta nos está platicando un poquito acerca de la modificación de la edad de la jubilación, que en este caso específico tiene una proyección hasta el 2029 para llegar a los 67 años para poderte jubilar. Entonces, esta modificación ha generado pues controversias y ha sido un poquito complicada en Alemania el poderse adaptar. De igual manera, en el 2009, la cuota que se pagaba debía de ser, no debía de superar el 19.9% más o menos, y fue aumentando un poco y se suponía que iba a mantener un tope para el 20%, sin importar lo que estuviera sucediendo. En esta nueva reforma se tiene que para el 2020, el año pasado, llegó al tope que era el 20%, y en la proyección para el 2030 se espera que suba hasta un 22%. Esto a consideración de esta nueva reforma, uno de los principales problemas que está teniendo actualmente Alemania. Algunos retractores comentan que, pues bueno, esto es literalmente es mostrar que el gobierno tiene problemas de solvencia para poder mantener hasta el día de hoy la parte de pensiones y su seguridad social. Por eso se tuvo que regenerar, se tuvo que readaptar esta nueva situación de pensiones para poder tener, pues bueno, un ingreso continuo más largo y poder apoyar de esta manera a las finanzas dentro de la parte de la seguridad social y de pensiones. Bueno, en este siguiente apartado comencemos a puntualizar los temas específicos de la ley en los cuales se están haciendo las modificaciones. Comencemos primero, como mencionábamos, por la edad de acceso a la jubilación. Como habíamos platicado, se espera que para el 2029 más o menos, la edad de jubilación pase de 65 años a 67, que era la forma progresiva en la que estábamos platicando.
Otras consecuencias que tendríamos también por este avance de edad para poder ser beneficiarios a la pensión podría ser, bueno, que la edad de acceso a todas las modalidades de jubilación se va a incrementar de igual forma. Entonces, por ejemplo, en el caso de la edad del acceso a la pensión por viudez, perdón, pasa de 45 a 47 años. De igual manera, la reducción de las cuantías de la pensión. Nos referimos a esto: quien acumule 35 años de cotizaciones podrá acceder a la jubilación a los 63, pero será reducida las pensiones mediante la aplicación del coeficiente de reducción, que es el 3%. Obviamente, lo que platicábamos en la misma condición que teníamos nosotros, la parte de pensiones para poderte jubilar, hay proporciones que no te van a pagar al 100%, sin embargo, esto va a ir reduciendo. Para el caso del escenario que estamos manejando, pues bueno, la reducción aquí se presenta. Otro apartado importante que también tenemos que cubrir, que es como un punto relevante, es la jubilación para trabajadores con largos periodos de cotización. Se eximen de coeficientes reductores del trabajo que hayan cotizado a la Seguridad Social en menos de 45 años, incluidos los dedicados al cuidado de hijos hasta 10 años. Bueno, en este caso son cuando van a pagar carreras o algo así para sus hijos, la parte de la educación se reduce también a 10 años. Otro punto importante que también tenemos que comentar dentro de esta ley es la jubilación por incapacidad laboral. Mantienen en este caso el derecho a recibir la cuantía total de la jubilación por invalidez los trabajadores que por su estado de salud no pueden trabajar menos de 3 horas diarias. La reducción máxima de cuantía de la pensión será del 10.8% y podrá acceder a la jubilación a los 63 años sin que la pensión se vea reducida siempre que haya cotizado al menos durante 35 años. Y pues bueno, el siguiente punto es lo que mencionábamos sobre cotización del seguro de pensiones. La cotización al seguro de pensiones se mantendrá por debajo del 20%, al menos hasta 2020, y el 22% hasta el 2030. Se tiene previsto que haya un aumento nuevamente para este periodo de tiempo, pero pues bueno, los escenarios van a ser diferentes para el país y en consecuencia, pues bueno, se tomará lo necesario para poder llegar a determinar esta situación. Bueno, ya planteado el escenario y los puntos principales que se tienen dentro de esta modificación a la ley, esta nueva reforma, pues bueno, entran los retractores. Entre ellos vamos a empezar a platicar los principales puntos que defienden ellos y que creen que son algún inconveniente para esta nueva ley. Pues bueno, diferentes organizaciones y expertos comparecieron ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para emitir su dictamen sobre el proyecto de ley. Y pues bueno, vamos a mencionar algunas de las principales críticas contenidas dentro de esto que se le entregó directamente a esta secretaría. Bueno, reducida tasa de empleo de mayores de 50 años. En la actualidad, cerca del 70% de las personas en este país, en Alemania, que accede a la jubilación, no lo hace desde un puesto de trabajo. El retraso de la edad de jubilación supone que además de una reducción considerable de la cuantía de las futuras pensiones, estas son literalmente, pues bueno, insuficientes para poder dar el abastecimiento en la parte del financiamiento para estas pensiones, por el tipo de jubilaciones que se tiene, ¿no? Otro de los puntos de los retractores nos menciona que la posibilidad de acceso a la jubilación antes de los 67 años tras 45 de cotización discrimina a la mujer, que pocas veces alcanza este umbral debido a los periodos dedicados a cuidado de menores o a familia en situaciones de dependencia, ¿no? Algunas organizaciones mencionan que ven indicios de inconstitucionalidad ante este tipo de reforma. Y pues obviamente el exceso de orientación en el objetivo de mantener la cuota al seguro de pensiones por debajo del 20% en 2020, que era lo que se tenía previsto para el año pasado y que va a comenzar a aumentar a partir de con la nueva reforma. Bueno, por último, vamos a platicar también un poquito acerca de la perspectiva que tienen los empresarios. A pesar de que, pues bueno, los empresarios mostraron conformidad con respecto al espíritu de esta misma reforma, tienen algunos puntos que objetar. El presidente de la Federación Alemana de Empresarios, Dieter Hunderhat, cree que el aplazamiento de la edad de acceso a la jubilación es una medida pues acertada, que garantiza sostener literalmente la financiación de seguros de pensiones. Sin embargo,
el patronal critica que en particular la posibilidad de acceder a la jubilación sin recortes, lo que en su opinión reduce en una tercera parte el ahorro previsto de la reforma general. Entonces, pues literalmente, este tipo de reformas va a hacer que la gente pues esté rehuyendo quizás de cierta forma a buscar otros canales para poderse jubilar y quizás los lleva a la informalidad dentro de los empleos y de esta forma no vamos a tener, bueno, no se va a tener en Alemania el capital necesario para seguir apoyando pues, los recursos de las pensiones. Y pues bueno, eso sería a lo que nos referimos. Gracias. Bueno, en la parte de aspectos generales, nosotros vamos a tener los siguientes temas. Por ejemplo, sobre la población, nosotros investigamos que en Alemania eh, la, la demografía está monitoreada por la Oficina Federal de Estadísticas. La demografía contemporánea de Alemania también se mide en una serie de censos completos, eh, donde el más reciente se llevó a cabo en 1987. Desde la reunificación de ambas Alemanias, las autoridades alemanas se basan en microcensos. Ahora, según el primer censo desde la reunificación, la población de Alemania era de 83.783.945 personas al 30 de septiembre de 2020, lo que lo convierte en el segundo país más poblado de Europa después de Rusia y el 16º más poblado de todo el mundo. La tasa de fecundidad se calificó en 1.57 en 2018 y en 2008 la fecundidad estaba relacionada con el rendimiento educativo. Las mujeres con los niveles de educación más bajos tenían más hijos que las mujeres que habían completado la educación superior. En 2011 esto ya no era cierto para Alemania del Este, donde las mujeres con un nivel más alto de educación tenían ahora una tasa de fertilidad algo más alta que el resto de la población. Las personas que dijeron que no tienen ninguna religión tienden a tener menos hijos que aquellos que se identifican como cristianos. Y los estudios también encontraron que los cristianos de tendencia conservadora tenían más hijos en comparación con los cristianos de tendencia liberal. La gráfica que podemos ver aquí es la de la población en los territorios alemanes desde 1800 hasta el 2000 y podemos ver un aumento desde poco más de 20 millones, 21 millones en 1800 hasta los 83 millones en 2020. La población también ha ido aumentando. Aquí se incluyen también los valores para los residentes con nacionalidad extranjera o aquellos residentes que no tienen el alemán como lengua materna. Sobre todo los vemos en la época desde 1975 hasta los 2000. Alemania también tiene uno de los niveles más altos de educación y desarrollo tecnológico, productividad económica del mundo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el número de estudiantes que ingresan a la universidad se ha más que triplicado y las escuelas técnicas comerciales se encuentran entre las mejores del mundo. Además, tenemos un ingreso per cápita alrededor de 40.833 euros en 2018. Nosotros sabemos que en Alemania es una sociedad general de clase media. Sin embargo, ha habido un fuerte aumento en el número de niños que viven en la pobreza. En 1965, solo 1 de cada 75 niños estaba en las listas de asistencia social, pero en 2007 esto se había aumentado a 1 de cada 6 niños. Estos niños viven en una pobreza relativa, pero no necesariamente en una pobreza absoluta. Los alemanes suelen viajar mucho y millones viajan al extranjero cada año. El sistema de bienestar social proporciona atención médica universal, compensación por desempleo, prestaciones por hijos y otros programas sociales. El envejecimiento de la población y la economía en apuros de Alemania tensaron el sistema de bienestar en la década de los 90, por lo que el gobierno adoptó un amplio programa de reformas para apretarse el cinturón, la Agenda 2010, incluidas las reformas del mercado laboral conocidos como el concepto Hartz. Después de los cambios de la frontera y las expulsiones de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes de Europa Central y Oriental y los antiguos territorios del Este se trasladaron hacia el oeste, a la Alemania de posguerra, durante la partición de Alemania. Muchos alemanes de Alemania Oriental huyeron a Alemania Occidental por razones políticas y económicas.
Desde la reunificación de Alemania se están produciendo migraciones hacia los nuevos Länder o los nuevos estados, del este hacia los viejos Länder occidentales por razones económicas. Aquí podemos ver también la pirámide poblacional de Alemania, donde nosotros vemos la cantidad de hombres y mujeres por rango de sexo. Ahora es muy importante mencionar que esta gráfica es de dicha gráfica de pirámide poblacional es de 1950, en el periodo después de la posguerra. Nosotros podemos observar la cantidad de hombres y mujeres, además de la diferencia entre ambos sexos. Nosotros podemos ver que existe una mayor cantidad de diferencia entre mujeres y hombres en el rango de los 30, en el rango de los 20 en adelante. Esto pues debido a la Segunda Guerra Mundial. La República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana siguieron caminos diferentes en lo que respecta a demografía. La política de la República Democrática Alemana fue pronatalista, mientras que la República Federal fue compensatoria. La fertilidad en la República Democrática Alemana fue más alta que en la República Federal Alemana. La política demográfica fue solo una de las razones y fue solo una de las razones. Las mujeres de la República Democrática Alemana tenían menos opciones de natalidad. Se esperaba de ellas una maternidad joven. Todas las madres disponían de servicios gratuitos financiados por el Estado. Aquí en la siguiente gráfica nosotros podemos ver la cantidad o la proporción total de hombres y de mujeres a lo largo de los años. Nosotros podemos observar que desde la década de 1950 había un excedente aproximadamente de unos 3 o 4 millones de mujeres respecto a los hombres, y este número fue aumentando. Aproximadamente 1.7 millones de personas han abandonado los nuevos estados federales, el este, desde la caída del muro de Berlín, o aproximadamente el 12% de la población. Un número desproporcionadamente alto de ellos eran mujeres menores de 35 años. Después de 1990, la tasa de fecundidad total en el este cayó a 0.772 en 1994. Esto se ha atribuido a un shock demográfico. La gente no solo tuvo menos hijos, sino que también fue menos probable que se casen o se divorciaran después del final de la República Democrática Alemana. Las opciones de natalidad de los ciudadanos de la ex República Democrática Alemana habían aumentado. La maternidad joven parecía ser menos atractiva y la edad del primer nacimiento aumentó drásticamente. En los años siguientes, la tasa de fecundidad total en el este comenzó a subir de nuevo, superando el 1 en 1997 y el 1.3 en 2004, alcanzando la tasa de fecundidad total de Occidente 1.37 en 2007. En 2010, la tasa de fecundidad del este 1.459 claramente superó a la de Occidente 1.385, mientras que la tasa global de fecundidad de Alemania se había aumentado a 1.393, el valor más alto desde 1990, que todavía está muy por debajo de la tasa de reemplazo natural de 2.1. Las tasas de natalidad observadas durante el comunismo. En 2010, la tasa de fecundidad total fue de 1.64 en el este y 1.60 en el oeste. En la siguiente gráfica podemos ver la variación entre las tasas de fecundidad a lo largo de todos los años, donde podemos ver que más o menos en la década de 1965 existe una caída muy abrupta desde 2.5 hasta un mínimo de 1.26 aproximadamente, para después en la década de los 90 volver a comenzar a subir. Entre 1989 y 2000, cerca de 2.000 escuelas cerraron porque no había niños. Además, en algunas regiones, el número de mujeres entre 20 y 30 años se ha reducido en más del 30%.
En 2004, en el grupo de edad de 18 a 29 años, estadísticamente importante para formar una familia, había solo 90 mujeres por cada 100 hombres en los nuevos estados federales, el este, incluido Berlín. La siguiente gráfica nos va a mostrar el total de nacimientos por año y se comporta muy similar a la gráfica que tenemos en las tasas de fecundidad o las tasas de nacimiento. Hasta 2007, la política familiar en la República Federal era compensatoria, lo que significa que las familias pobres recibían más prestaciones familiares, como el subsidio para el cuidado de los niños, más que las familias ricas. En 2007 se introdujo la denominada prestación parental. Según Christopher Butterwage, el subsidio parental estaba destinado a motivar a las mujeres con estudios superiores a tener más hijos. Los pobres, por otro lado, estaban en desventaja por los mismos subsidios y ahora recibían menos beneficios que las clases medias. Los muy acomodados, que ganaban más de 250,000 euros al año, y los que recibían asistencia social no reciben pagos de subsidio parental. Después podemos observar aquí la gráfica, la pirámide poblacional en 1933, donde vemos que el mayor grupo está entre los 9 y los 15 años y los 20 y los 40 años aproximadamente. Sin embargo, después de la guerra, en 1946, una vez terminada la guerra, existía mayor cantidad de mujeres que de hombres, esto por las mismas consecuencias de la guerra. La población en Alemania en 2000 igualmente fue creciendo, pero el grupo más numeroso era entre los 34 y los 50 años, lo que significa que la población continúa envejeciendo. Y para 2017 este grupo pasó a ser el más numeroso entre los 50 y los 70 años. Posteriormente nosotros podemos ver la densidad de población en 2006 para Alemania, donde vemos que los estados del oeste en general tienen más densidad de población, exceptuando por Berlín, que es la ciudad más densamente poblada en toda Alemania. Los siguientes son las proyecciones de población que tiene Alemania para los siguientes 90 años o 70 años, en los cuales nosotros podemos observar que bajan desde los 83 millones hasta aproximadamente los 75 o 74 millones de habitantes en 2100. Esto significa que la población está creciendo. Eso sería todo por mi parte. Ahora hablaremos un poco de las tasas de reemplazo. Una tasa de reemplazo es el salario aproximado que reciben como pensionados respecto a sus últimos sueldos cotizados. El nivel básico obligatorio en Alemania es la pensión pública, a la que se refiere el peso principal del sistema alemán de pensiones. Este representa gastos medios en torno a un 37.5% sobre el último salario para todos y todas los alemanes. Y por último, para hablar del sistema financiero en Alemania, pues esta maneja un porcentaje de alrededor del 40% de los ingresos laborales del trabajador, aportando mitad empleo y mitad empleador, como lo habíamos mencionado en la parte de nuestro compañero Omar, siendo de los más altos a nivel mundial, ubicando su salario mínimo con 1.614 euros al mes y un salario medio de 2.000 euros al mes, siendo estos porcentajes administrados por aseguradoras autoadministradas que alcanzan a cubrir el seguro de enfermedad obligatorio y que suman los costes de las consultas médicas, así como muchos medicamentos y terapias. Como nos decía nuestro compañero Antonio en su parte del video, pues aquí las pensiones no tienen que superar el 20% para el 2020 y el 22% para el 2030, por lo que podemos asumir que sí será sostenible para dentro de unos años.